Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con una de las primeras obras de Francesco Petrarca, que es De Secreto Conflictum Mearum Curarum. Secretum se llama esto, o Secreto Mío, le han puesto algunos. En fin, es secreto. Una obra que fue realizada entre 1347 y 1353. Uno de los grandes diálogos imaginarios entre el mismo Francesco Petrarca y el gran San Agustín de Hipona. Por el título ya podemos saber que no era un texto pretendido para el público, pues es un examen de conciencia de aquellas cosas que Petrarca tenía en consideración. Si bien las ideas agustinianas se representan dentro del texto del filósofo, es cierto que de Agustín se extrae todo aquello de lo que Petrarca estaba interesado. Y el gran tema, en realidad, que se habla acá, es sobre la muerte. O sea, Petrarca y San Agustín comienzan a hablar sobre la muerte, y la verdad es que no tenemos ningún texto de San Agustín, o no sabemos que San Agustín haya hablado de la muerte, salvo en un texto, en una obra de Agustín que se llama La piedad con los difuntos. Y esa sería la obra en que Agustín trata sobre los muertos y sobre la muerte. Aunque por otro lado también hay una carta que se le atribuye a San Agustín, la cual tiene como nombre La muerte no es el final. Pero es que se duda de su autenticidad, entonces no podríamos decir exactamente que esta fue una carta de Agustín y toda la cosa, entonces mal podríamos atribuirle a Agustín. Y aquí vemos un diálogo, como le había dicho, imaginario, de un hombre que había estudiado intensamente y que se había inspirado en San Agustín. Recordemos esa parte de la vida de Francesco Petrarca cuando va al Monte Ventó o al Monte Ventoso, llega a la cima, abre un libro de San Agustín y se maravilla de lo que había descubierto en esas páginas. Y de ahí puede ser que tengamos este libro que se llama Secretum. Sin más dilación, entonces vamos allá, muchachos, con este fantástico texto. Bueno, proemio. Petrarca reflexiona absorto sobre cómo llegó a esta vida y cómo la dejará. Mientras está desvelado, aparece una mujer de belleza inefable, indescriptible, con aspecto de virgen. Él, atónito, y sin atreverse a mirarla directamente, la escucha decir que ha venido para auxiliarlo en sus extravíos y que ha llegado desde muy lejos para elevar su mirada de lo terrenal a lo eterno. La mujer se identifica como la verdad, a quien el narrador había descrito anteriormente en su obra llamada África. Y la verdad le recuerda cómo él construyó una morada para ella en las cimas del Atlas y ahora ha venido para ayudarlo. Él, aún temeroso, reconoce la figura de verdad y se siente abrumado por su luz etérea. A medida que la verdad habla, lo guía a reflexionar sobre múltiples temas, lo que le aporta una doble bendición, sabiduría y tranquilidad. Junto a la verdad, de pronto, aparece un vetusto anciano llamado San Agustín de Hipona, un hombre de gran majestad y sabiduría, el mismo de las confesiones. Y la verdad le pide a San Agustín que hable con el narrador, es decir, que hable con Petrarca, y lo ayuda a superar su confusión y enfermedad espiritual. Agustín acepta, reconociendo la autoridad de verdad y su afecto por el narrador. Se sientan los tres juntos y tienen un largo coloquio en el que Agustín le ofrece consejos y sabiduría.
Petrarca decide registrar este íntimo diálogo por escrito, no con la intención de gloria, sino para recordar y reflexionar sobre las enseñanzas recibidas. El libro, entonces, le servirá para recordar esas conversaciones en el futuro. Para facilitar la lectura, Petrarca sigue el estilo de Cicerón y también de Platón, separando sus palabras y las de Agustín con sus respectivos nombres. Ese es entonces el contexto, el proemio. Vamos entonces con el libro primero. La meditación del hombre. El diálogo comienza con San Agustín preguntando a Petrarca lo que hace si está dormido y si no recuerda que es un hombre mortal, a lo que Petrarca responde afirmativamente. Agustín le dice que el recuerdo de la muerte es el único remedio que nos puede ayudar a sobrellevar este mundo. Por eso es que siempre hay que meditar la muerte. Le advierte a Petrarca que no le pase lo que a los demás, es decir, aferrarse a las miserias como si fuera esa la salvación. Pero Petrarca todavía no entiende claramente lo que le quiere decir Agustín. Pero el santo se lo resume en 2 puntos. Primero, el hombre sufre y cae en desgracia. El hombre hace todo lo que esté en sus manos por salir de ella. Ese es el segundo punto. Obviamente estos puntos son absolutamente naturales en el hombre, pero además de que se acuerdan esos puntos, hay que agregar un tercero, que teniendo esto en cuenta, el hombre debe buscar la solución por medio de la meditación. Entonces los 3 puntos señalados son dependientes uno del otro. Sin embargo, Petrarca sigue sin entender claramente lo que Agustín le quiere decir. Agustín le insiste en que se debe entender que para que el hombre salga de su miseria, lo debe desear con todo el corazón. Y si es así, entonces este hombre no podría fallar en salir de ella. Vamos a profundizar en esto. Petrarca le señala que, si bien esto puede ser cierto, existen muchos hombres que son infelices y que no lo son simplemente por no buscar salir de su situación de miseria, sino que son infelices por compulsión, es decir, por obligación, y muy a pesar de ellos mismos. Y en esta parte, cuando Petrarca termina ese discurso, San Agustín se enfada con él, pensando que tenía mucha más comprensión de lo que se hablaba. Petrarca se siente como un estudiante frente a un maestro muy enojado, pero Agustín está dispuesto a enseñarle. En primer lugar, a Agustín le sorprende que Petrarca no sepa que él suponga que cualquiera puede ser infeliz contra su voluntad. Petrarca se excusa, pero reconoce que aún no entiende a dónde quiere llegar específicamente. El santo le cuenta sobre las máximas de Cicerón y otros estoicos, quienes establecían que el único modo de ser feliz era perseguir la virtud. Pero Petrarca no está de acuerdo por las causas sobrevinientes mencionadas, es decir, está bien, tenemos que seguir una vida de virtud, eso todos lo sabemos desde Platón, Aristóteles, seguido por los estoicos, las escuelas helenísticas tendrán su visión de la virtud. Pero ¿qué pasa cuando hay causas, como dice Petrarca, sobrevinientes, es decir, causas espontáneas, que nos fuerzan a lamentablemente tener que aferrarnos a cosas que no son realmente virtuosas? O sea, ¿qué pasa si nos vemos forzados a eso? Y Agustín le señala nuevamente: nadie es desgraciado sino mediante el vicio. Nadie es desgraciado sino mediante el vicio. Nadie se precipita en la desgracia si no es por gusto suyo, le dice Agustín. De hecho, Agustín le señala que el pecado es una cuestión individual de los actos y no es una cuestión forzada. Claro, porque si fuera una cuestión forzada, digamos, entendiendo a San Agustín, entonces tendríamos justificación para que el pecado pudiera entrar en nosotros, ¿no? Petrarca reconoce que puede ir cediendo en su opinión con respecto a aquello, pero le pide a Agustín que le conceda solo una cosa, que es tal y como se plantea, que muchos se dejan caer por su voluntad frente a los vicios, y así lo señala Petrarca: pues no quise permanecer en pie cuando pude, no soy capaz de incorporarme cuando quisiera, mis fuerzas no pasan de ahí. Y Agustín le dice que la duda, que ya lo que dice Petrarca está bien, pero también Petrarca tendrá que reconocer y concederle algo, que querer y haber querido es lo mismo.
pese al tiempo. Y Petrarca se confunde más y les pide que se explique mejor. Y Agustín le dice que la verdadera razón de que Petrarca diga mis fuerzas no pasan de ahí, es en realidad esto, no quieren pasar de ahí, es decir, mis fuerzas no quieren pasar de ahí, es una cuestión absolutamente voluntaria. Petrarca le dice que había pasado por mucho y que las lágrimas habían sido muchas, que a pesar de eso la situación no ha cambiado mucho. No obstante, Agustín le pide recordar cómo él mismo sufrió tanto antes de que sucediera la iluminación descrita en las confesiones, a lo que Petrarca responde afirmativamente. De ahí que el santo le cita una frase de Virgilio: el alma queda inmóvil, ruedan vanas las lágrimas. Con esta cita de Virgilio, Petrarca se da cuenta que las lágrimas y las lamentaciones no hacen que el alma cambie o avance, pues se queda inmóvil. Pero esto no es todo, es solo una demostración de que la voluntad está por sobre la desdicha. Ahora bien, muchachos, yo recuerdo que cuando uno leía las confesiones y Mónica, que era la madre de Agustín, rezaba por Agustín para que cambiara su forma de ser, etcétera, y hablaba con un obispo de la época, Mónica, y el obispo le dijo a Mónica, bueno, algo va a resultar de aquellas lágrimas, ¿m? Algo va a resultar de aquellas lágrimas, y bueno, ahí San Agustín lo tenemos totalmente cambiado, como lo podemos verificar en las confesiones. Por cierto, muchachos, que tenemos nosotros las confesiones en nuestros podcasts, así que puede ahí también leer las confesiones, que es un texto excelente de Agustín. Lo que dice Agustín a Petrarca es que él, en verdad, nunca tuvo verdadera intención de salvarse a sí mismo. Y se lo hace ver a Petrarca, pues dice, nunca había comprendido nada tan claro. No, jamás deseé la libertad y el fin de mi infortunio con suficiente ardor. Es decir, Agustín le está diciendo esto, que Petrarca en realidad, para salir de su situación de miseria o de congojo, de tristeza, en realidad no lo ha hecho. ¿Pero por qué no lo ha hecho? Porque no ha tenido el suficiente ardor, el suficiente o la suficiente voluntad. Sin embargo, Petrarca le dice a Agustín, bueno, ¿y solo basta con desearlo? ¿Eso es solamente de esa manera? No, dice Agustín, por cierto que no. Sin embargo, sí es un aliciente para poder empezar a alcanzar la salvación. Ahora bien, hay una dificultad. Para ser feliz, se tiene que desear serlo. Pero antes se debe acabar con todos los deseos que impidan ser feliz. Y todos esos deseos son los que tienen que ver con la carne. Con la carne. Posteriormente, Agustín introduce en Petrarca la idea de la muerte. Claro, cuando estamos hablando de la carne, inevitablemente tenemos que hablar de la muerte. Lo cotidiano que es la muerte. ¿Y por qué? Porque acuérdense que el pecado siempre tiene que ver, mucho tiene que ver más con la carne, con los vicios y finalmente con la muerte. En lógica, cuando se define a un hombre, se dice se le dice que el hombre es un animal racional mortal. Con lo que parece que todo ello es absolutamente correcto. Eso ya lo hemos visto nosotros en Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, Agustín le pide a Petrarca que investigue más allá la muerte, que se pregunte si la ha penetrado hondamente como debiera. Esto es, analizando, pensando cómo cada miembro de un hombre va pereciendo por alguna enfermedad o alguna dolencia hasta tener el rostro enajenado. Si uno piensa de esta manera, uno verdaderamente está reflexionando sobre la muerte. El caso contrario es pensar la muerte a posteriori, es decir, cuando ya ocurre. Pero un caso distinto es pensar en el proceso de la muerte. Luego la muerte se debe pensar en el otro sufrimiento. Esto quiere decir en el juicio supremo, donde todos tendremos que pagar por nuestros pecados. Y esto no sería una meditación inútil, todo lo contrario. Sin embargo, Petrarca le comenta que reflexionar sobre la muerte
no le ha traído más que amargura. Por lo demás, hay muchas cosas que a Petrarca no le dejan reflexionar sobre la muerte, algo que no sabe bien explicar, pero que está presente. Y Agustín le dice, por un lado, que mucha gente piensa sobre la muerte como algo lejano y remoto, que no está presente en absoluto en el momento. Pero existe una razón más poderosa que aquella: la ligazón del alma y el cuerpo que Virgilio representa en los siguientes versos que vamos a leer. Vigor de fuego tienen tales gérmenes, origen celestial, mientras los cuerpos nocivos no los frenan, ni los vínculos terrenos los embotan, ni los miembros que han de morir. Por ello temen, quieren, se lamentan y se congojan, y por ello dirigen sus miradas hacia el cielo, ciegos sin lumbre en cárcel tenebrosa. Es aquí donde Petrarca recuerda las pasiones del corazón, que se pueden dividir en 4 partes, relacionadas con el presente y el futuro, y dentro de cada una de estas categorías, según la percepción del bien y del mal. Estas divisiones, representadas como 4 vientos contrarios, sugieren que son responsables de perturbar la paz interior del hombre. Es exactamente de ese modo que la ligazón del alma y el cuerpo hace que la primera se confunda. En consecuencia, Petrarca no puede tener una reflexión tal y profunda de la muerte, pues porque es el cuerpo el que lo contiene a dejar de pensar en ella. Y claro, muchachos, nosotros podemos pensar que la muerte, como es ya el último estado y el más deplorable, y el que en realidad por el cual podemos decir nadie quiere morir, nadie quiere morir. Claro, están las situaciones de personas que realmente quieren acabar con su vida, etcétera, pero en general nadie quiere morir. Y sin embargo, las personas, los animales, etcétera, mueren. Los seres vivos mueren por regla general. En consecuencia, ¿a qué llama el cuerpo? ¿Qué hace nuestro cuerpo? ¿A qué nos llama a hacer? ¿A qué nos llama a evitar? Justamente la muerte. La muerte. Y obviamente eso también es obstáculo para que meditemos y reflexionemos en la muerte, que es la única verdad, que es lo único cierto, incluso como diría Marco Tulio Cicerón cuando le hablaban sobre el futuro, que es lo único que podemos asegurar. Bueno, podemos asegurar que nos vamos a morir, eso es lo único seguro. Y el cuerpo trata de escapar de esta verdad, trata de hacérselo ver de otra forma, o trata de no hacérselo ver. Es por eso que el hombre prefiere estar satisfaciendo su cuerpo, satisfaciendo todo su cuerpo. Quiere beber, quiere reproducirse, quiere tomar, quiere maravillarse viendo algún paisaje, viendo alguna escultura, etcétera. ¿Para qué? Para olvidarse de que va a morir, siendo que esa es la única verdad. Entonces, si nosotros, cuando el cuerpo olvida eso, y el cuerpo recuerda que voy a morir, ahí se comienza a poner triste, comienza a ponerse, se acongoja, se lamenta, como diría Virgilio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros reflexionamos sobre la muerte cada cierto tanto? Bueno, ya no estamos tan, ya no vamos a estar tan tristes, vamos a estar muchísimo más preparados que cuando no habíamos reflexionado en ella. Entonces, una de las cosas importantes para evitar toda clase de lamentaciones es recordar la muerte. Y recordar la muerte es una cuestión absolutamente voluntaria, depende de nosotros. Entonces, para que podamos nosotros liberarnos de estas infelicidades y miserias, el recuerdo de la muerte va a ser uno de los elementos que nos van a ayudar. Memento mori, como dicen algunos, ¿no? Vamos entonces al libro segundo de esta obra, que se trata sobre los pecados. Siguiendo con lo que quedó establecido en la conversación anterior, Agustín le recalca que las cuestiones intelectuales, las discusiones de los grandes filósofos, no han hecho más que conocer cosas sin sustancia,
cosas que no aportan a nada al conocimiento de uno mismo. Y esto sí que es muy agustiniano, porque acuérdense ustedes en las Confesiones, Agustín, Agustín, que había estudiado a Aristóteles, se pregunta si la sustancia y los accidentes le cuentan algo de sí mismo, y Agustín dice que no, que Dios no estaba ahí en las categorías de Aristóteles y por lo tanto yo tampoco. Bueno, por otro lado, el cuerpo es otra agravante en la búsqueda de esta reflexión sobre la muerte que ya hemos discutido. Y por cierto que esto no es un consejo o un análisis que hace Agustín, sino que certeramente un reproche que le hace a Petrarca. Este mismo responderá que es efectivamente un reproche y que necesita reparar en algunos que le ha dado. Petrarca no se siente henchido de conocer las ciencias y de leer muchos libros, sino que siempre se ha considerado pequeño en comparación a los demás. Además, tampoco era un hombre absolutamente dedicado al cuerpo, con excepción de cuando era pequeño y gustaba arreglarse. O sea, no mucho tanto le gustaba tampoco las cuestiones intelectuales y los grandes filósofos, así como tampoco tenía una extrema necesidad del cuerpo. Y con este discurso Agustín le reprocha que aún está pensando en las cosas temporales. En su discurso se han verificado, de acuerdo con Agustín, pecados como la envidia, la ambición, el deseo de los bienes materiales. Pero Petrarca le insiste en que no, que de hecho se ha preocupado de la salud de sus amigos, más que envidiarlos. Antes se preocupa de los demás y después de sí mismo. Pero Agustín le dice que está equivocado, que antes debe preocuparse de sí mismo, pues de los amigos solo quiere los elogios. Y estos no son eternos, siempre se querrán más. Ahora bien, el remedio para esto no tiene como fundamento que llegues al extremo de no necesitar nada o poco, como lo hacía Séneca en su estoicismo, que consistía simplemente en beber agua y comer pan. Eso lo hemos visto y verificado en la vida y obra de Séneca. Por favor, está en el podcast. No es la idea de Agustín acabar con la naturaleza de Petrarca, pero sí de frenarla. El otro problema de Petrarca es el querer que desaparezcan sus desgracias con bienes temporales, que quisiera ser como los reyes o los gobernadores. Pero Agustín le dice que estos tampoco han alcanzado la dicha al tener muchas ocupaciones y por lo tanto ocuparse de bienes temporales. Le dice Agustín: deja ya de esperar imposibles. Satisfecho con tu humana suerte, aprende bien a tener y a no tener, a dominar tanto como a subordinarte, que con tu vida de ahora nunca llegarás a sacudirte el yugo de la fortuna. El único modo de ser libre entonces es acercarse al gobierno de la virtud y no de los bienes temporales. Agustín le dice en todo caso que Petrarca está exento tanto de la ira como de la gula. Aunque Petrarca a veces se enfurece, es capaz de controlarse recordando los consejos de Horacio. La conversación entonces, como Agustín ve que no hay pecado en Petrarca con respecto a la ira o con respecto a la gula, digamos, tanto como podría haber estado los otros, entonces la conversación se centra en la lujuria, identificada como una fuente significativa de distracción y sufrimiento para Petrarca. Agustín le aconseja seguir las enseñanzas de Platón para alejarse de las pasiones corporales y elevar el alma hacia lo divino. Petrarca admite que ha intentado seguir estas enseñanzas, pero ha enfrentado dificultades debido a la barrera del idioma y la ausencia de su maestro. Claro, muchachos, porque de Aristóteles se tradujo todo. Se tradujo, digamos, las grandes obras ya en el siglo XIV ya estaban traducidas las grandes obras. Los mecenas estaban preocupados de investigarlas y contratar a intelectuales para que lo hagan, pero con Platón no era tan así. De hecho, Petrarca no conoció muy bien las obras de Platón justamente por la falta de barrera del idioma, ¿no? Así que con Platón nos quedamos cortos, como decimos en Chile. Petrarca se quedó cortísimo. Con Aristóteles un poco más, pero con Platón faltó. Ahora, claro, aprendemos de Platón también por medio de San Agustín. Algo podrá haber aprendido Petrarca, ¿no? Agustín anima a Petrarca a seguir pidiendo a Dios con humildad y pureza para vencer estas pasiones, sugiriendo que no ha sido suficientemente sincero en sus súplicas anteriores.
Finalmente se reconoce que las oraciones no siempre han sido efectivas, posiblemente debido a la falta de compromiso total o a la necesidad de una experiencia más profunda para perfeccionar la virtud. Agustín le recuerda que también debe poner de su parte, siendo consciente de sus debilidades y buscando la ayuda divina para levantarse. Destaca la importancia de evitar las pasiones carnales para conocer el conocimiento de Dios como enseñaba Platón. Nuevamente le meten a Platón, perdón, a Petrarca a Platón y Petrarca no lo ha leído. Petrarca reconoce la verdad de estos consejos y menciona una analogía de la Eneida de Virgilio, donde el trato con Venus impide ver la ira de las divinidades, sugiriendo que la lujuria bloquea la visión de lo divino. Agustín advierte a Petrarca sobre una enfermedad espiritual llamada asidia, caracterizada por una profunda tristeza y desesperación. Petrarca admite que esta es la condición que lo afecta gravemente, combinándose con otras desgracias y llevándolo a una profunda miseria. Sí, muchachos, la asidia, que ya nosotros la hemos tratado a propósito de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la asidia es una enfermedad espiritual, como bien dice Agustín. Es una pereza, y una pereza que de alguna forma se va convirtiendo en tristeza, y que pasaba mucho a los monjes que estaban en los monasterios, porque piensen ustedes que la mejor vida que puede tener un cristiano, o la mejor vida que puede tener alguien que cree en Dios, es simplemente ser monje, o sea, estar dedicado 100% a Dios. Claro, un humano normal que se casa con una mujer, bueno, esa mujer o ese hombre con que la mujer se pueda casar, siempre va a tener algún defecto, siempre va a tener algún problema. No es perfecto, las personas no somos perfectas, pero Dios es perfecto. O sea, si yo amo a Dios y dedico mi vida a Dios, jamás voy a ser defraudado, jamás voy a ser engañado, jamás voy a ser decepcionado. Entonces, amar a Dios es muchísimo mejor que amar a un hombre o a una mujer, ¿no? Entonces, la vida del monje es absolutamente superior a la de cualquier persona ordinaria, común, corriente. El tema es que ha existido este fenómeno espiritual, esta tristeza espiritual, que es la asidia, y es que hay monjes que se retiran de los santuarios, se retiran. Y se retiran ¿por qué? Porque les llega un tedio de la tranquilidad, de la absoluta bondad, que se aburren de ser buenos, se aburren de estar con Dios que se supone que es perfecto, se aburren de aquello, y en consecuencia comienzan a dejar sus hábitos, comienzan a dejar sus costumbres, se alejan del monasterio y bueno, no vuelven, por suerte que no pueden volver, porque además salir de los monasterios está penado con pena de muerte, y que era una cuestión muchísimo más gravosa. Bueno, esa es la asidia, ¿no? Es este aburrimiento, digamos en palabras bien simple, bien simple para que podamos seguir con la obra. Es el aburrimiento y desesperación de la perfección, de lo bueno, es aburrirse de ser tan bueno, ¿no? Agustín insta a Petrarca a no dejarse dominar por esta tristeza y a buscar consuelo en la experiencia de otros. Le aconseja reflexionar sobre su fortuna, considerando que muchos más sufren y recordando que aspirar a posiciones elevadas trae sus propios problemas. Cita a Agustín a Séneca, sugiriendo que Petrarca debe estar agradecido por su posición y no dejarse afectar por las opiniones del vulgo. Petrarca reconoce que siempre ha buscado una vida de modestia y tranquilidad, prefiriendo la mediocridad a la agitación de la fortuna elevada. Es más, le dice Agustín, muchos hombres que tuvieron fortuna y poder tuvieron que verse en la necesidad de estar dependiendo siempre de los demás. Julio César, quien siempre vivió para los demás, no dejó de hacerlo cuando llegó al poder. En efecto, en esos tiempos también trabajaba para quienes lo mataron. ¿Quién lo mató a Julio César? El Senado. Petrarca, convencido de aquello, le dice que nunca más se considerará desdichado por ser pobre o siervo. Pero el Agustín
le dice que se preocupe mejor por ser sabio. Cargas del cuerpo. Se discuten las cargas y las molestias tanto del cuerpo como del espíritu. Petrarca expresa que, aunque su cuerpo es una carga, lo encuentra menos molesto que el de otros. Sin embargo, su ánimo es su mayor fuente de preocupación. Agustín le aconseja que se someta a la razón y que acepte las limitaciones humanas. Petrarca también se queja de la crueldad de la fortuna y de su difícil vida en una ciudad ruidosa y desordenada, lo cual obstaculiza sus estudios y su tranquilidad. Agustín le sugiere que busque consuelo en la lectura de obras filosóficas y poéticas que le proporcionen herramientas para controlar las pasiones y encontrar paz mental. Recomienda que subraye y memorice las sentencias beneficiosas que encuentre en sus lecturas para que éstas le sirvan de guía en momentos difíciles. Finalmente, Petrarca admite que, aunque encuentra consuelo temporal en las lecturas, su efecto se desvanece cuando deja de leer. Y Agustín le sigue animando a buscar remedios para sus aflicciones y aplicar lo aprendido en su vida diaria. La conversación entonces concluye con la promesa de continuar en una próxima sesión. Y Petrarca ahí entonces ya tiene todos los elementos para evitar aquellos pecados. Vamos con el libro tercero, que es sobre el amor. Agustín aconseja a Francesco escuchar sus palabras con docilidad y abandonar su disposición rebelde. Francesco acepta y reconoce sentirse más libre gracias a los consejos de Agustín, aunque admite que aún lo atan dos cadenas, el amor y la gloria. Agustín le advierte que estas cadenas son peligrosas y que debe librarse de ellas para alcanzar la verdadera libertad. Francesco se muestra incrédulo y defiende sus sentimientos, argumentando que su amor no es torpe, sino una admiración por la virtud y la belleza divina de una mujer. Agustín insiste en que cualquier amor, por más precioso que parezca, puede ser torpe si se ama incorrectamente. Agustín convence a Francesco de que su amor terrenal, aunque parece noble y virtuoso, es en realidad una cadena que lo mantiene atado y le impide alcanzar la verdadera libertad espiritual. Utiliza la metáfora de las cadenas de diamante para describir cómo el amor y la gloria, aunque valiosos en apariencia, esclavizan a Francesco y no le permiten pensar claramente sobre la vida y la muerte, que es el propósito que habíamos visto en el libro primero. Además, Agustín reflexiona sobre la naturaleza temporal del amor terrenal y la inevitable fragilidad del cuerpo humano, sugiriendo que amar algo tan perecedero es una fuente de sufrimiento inevitable, lo que habíamos hablado anteriormente. A través de referencias a ejemplos clásicos y filósofos, argumenta que aferrarse a opiniones erróneas debido a su antigüedad es insensato y concluye que someter el ánimo a bienes mortales es una gran locura, ya que estos torturan al alma con continuos agobios. De esta manera, Agustín lleva a Francesco a la realización de que su amor terrenal, aunque aparentemente virtuoso, lo aleja de la verdadera libertad y felicidad espiritual. Agustín le recuerda a Francesco que todos los bienes mortales, incluidos el amor y la gloria, son efímeros y pueden traer sufrimiento. Francesco, aunque admite la posibilidad de la muerte de su amada, se aferra a su amor y defiende su postura, mostrando una resistencia a los intentos, de Agustín por cambiar su perspectiva. Y claro, o sea, era lo mismo que estábamos hablando hace poco rato. Esto es una idea de Agustín, por cierto, de que si uno ama a una mujer, bueno, la mujer es imperfecta y de algún modo a usted lo va a hacer sufrir, o lo va a decepcionar, o lo va a dañar, o incluso le va a provocar tristeza, porque esa persona, la mujer, puede morir, y puede morir antes que usted. Entonces, claro, ahí le va a provocar otra tristeza. Entonces, la verdad es que aferrarse a un amor no es nada sensato, porque sería lo mismo, dice Agustín, que aferrarse a las cosas materiales. Eh, Francesco, perdón, argumenta que la belleza física, Agustín, es el nivel más bajo de la belleza, y que el verdadero amor debería dirigirse al creador y no a las criaturas. Porque claro, o sea, si nosotros estamos hablando
de que entre amar a una mujer o entre amar a un hombre, entre amar a un ser humano y amar a Dios, ¿qué me conviene más? Amar a Dios, ¿no es cierto? Me va a convenir mucho más amar a Dios. Y Agustín sostiene que el amor de Francesco ha causado grandes miserias y ha obstaculizado su progreso espiritual y moral. Le advierte que este amor lo ha apartado de Dios y lo ha precipitado en un espléndido abismo al priorizar lo mundano sobre lo divino. Siguiendo en el mismo tenor, Agustín le menciona una cita de Cicerón: no hay amor que no ceda en poco tiempo a otro nuevo venido a suceder. Agustín sugiere que al dejar esta pasión singular, Francesco corre el riesgo de convertirse en un mujeriego inconstante y caprichoso, atrapado en múltiples y menos nobles pasiones. Agustín indica que si es inevitable sufrir por amor, al menos es preferible sufrir por una enfermedad noble, como su amor exclusivo, en lugar de muchas pasiones vulgares. Sin embargo, Petrarca dice que nunca haría tal cosa como desperdiciar al amor que ama por otro amor. Claro, entonces, ¿cuál era este amor que se supone que Petrarca amaba con tanta pasión? Ese amor, muchachos, es una mujer llamada Laura, que nosotros la podemos verificar en sus escritos, en sus poesías. Nosotros podemos ver que Laura es mencionada y que obviamente, Petrarca le tiene un amor infinito. Pero ¿y esta Laura de dónde viene? ¿De dónde es? Se llama Laura de Noves, también conocida como Laura de Sade. Y la verdad es que esta mujer era la esposa del marqués Hugo de Sade. Por lo tanto, no sabemos si este era el amor de Petrarca, porque Petrarca no la especifica, no dice sí, es Laura de Noves, la que a mí me gusta. No lo señala. Y por lo tanto, algunos creen que hay una relación entre Petrarca y Laura, pero la verdad es que muchos dicen no, la verdad es que esto es en realidad una ficción. No existe la Laura de manera física, jamás ha existido. Pero nosotros la podemos ver mencionada por Petrarca en el Cancionero. Pero el Cancionero tampoco nos dice la Laura de Noves, ¿ya? De hecho la trata como Madonna Laura, es decir, mi señora Laura. Y claro, en vida de Laura escribió 263 poemas y 103 tras su muerte. Pero no se sabe de ella. O sea, esto es lo que nos dice Petrarca y la verdad es que nadie ha podido ver y verificar efectivamente quién es esta Laura en realidad. Entonces, pareciera ser que nunca lo vamos a saber. Ahora, claro, estas cuestiones de Laura, la verdad es que son bastante llamativas porque si es ficción, bueno, nosotros, si ustedes leen el Cancionero, van a descubrir que Laura abandona a Petrarca. Entonces pareciera ser curioso que inventándose una mujer Petrarca, en su misma historia la abandone también. ¿Mm? La verdad es que es sumamente llamativo, pero bueno, ese es el amor que Petrarca siempre proclama y nadie sabe quién es con exactitud esta Laura. Terminando con el amor, entonces nos vamos a la gloria. Según San Agustín, la gloria se presenta en dos facetas contrastantes: la terrenal vinculada a la fama y el reconocimiento humano por acciones mundanas, que él critica por su naturaleza efímera y propensa a la vanidad, y la espiritual, que radica en la aprobación divina y la búsqueda de la vida eterna. Agustín advierte sobre los peligros de perseguir la gloria terrenal en detrimento de los valores espirituales más profundos, señalando que la verdadera gloria debe ser buscada en la virtud y la preparación espiritual para enfrentar la muerte y alcanzar la eternidad junto a Dios, más allá de la admiración o reconocimientos humanos. Agustín le dice a Petrarca que dedica mucho tiempo y esfuerzo en estudios y actividades que buscan el reconocimiento y la aceptación del pueblo,
que busca el reconocimiento y la aceptación, incluso sacrificando su integridad y principios. Entonces, Agustín le insta a reconsiderar este enfoque, sugiriendo que debería centrarse en aplicar lo aprendido en obras concretas y útiles, en lugar de perderse en especulaciones intelectuales sin fin. No obstante, Petrarca le dice que la gloria humana está bien para el mundo terrenal, porque la verdadera gloria se alcanza una vez alcanzando la eternidad. Naturalmente, Agustín, cuando escucha esto, le reprocha que ese es el modo de pensar. Debería preocuparle, porque no es el modo de pensar donde se alcanza la virtud. De hecho, la gloria es la compañera de la virtud, siendo esta última la superior. Por lo tanto, el camino de virtud siempre es el más importante, porque una vez alcancemos el camino de la virtud, se alcanza necesariamente el camino de la gloria. Bueno, muchachos, si este es el texto de Francesco Petrarca, acabamos de conocer su secreto. Y claro, acabamos de conocer los pecados, esta rememoración que necesita tener Petrarca con respecto a la muerte, y además los amoríos también que obviamente son parte de la vida y obra de Petrarca, con respecto a Doña Laura, que nunca vamos a saber quién es, que solamente se puede especular, pero que definitivamente era un amor para don Francesco. La verdad es que este texto es uno de los primeros que analizamos y a mí me parece, sin duda, que es el más importante, porque aquí está cómo Petrarca debería haberse conducido en su vida. Yo creo que esto, al igual que como las confesiones para San Agustín eran efectivamente sus confesiones, para mí estas son las confesiones de Petrarca. Es así, Petrarca lo está enseñando aquí, cómo su conciencia le va dictando lo que debió haber hecho. Por lo tanto, es uno de los textos más importantes. Ya nos lo dice la portada, o sea, secreto. ¿Mm? Así que realmente a considerar. No es un texto en el que tengamos que leer a San Agustín necesariamente, aunque si usted no ha leído las confesiones de San Agustín, yo se lo aconsejo porque es un gran, gran libro. Petrarca estuvo inspirado en él. Y tenemos un podcast de San Agustín, de la vida y obra de San Agustín, y además un podcast sobre las confesiones que les sugiero que revise. Nada más, chicos, entonces dejarlos invitados al grupo de WhatsApp que está en la descripción del video para enterarse de las novedades de nuestro blog y de nuestro podcast. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo, chicos. Un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.